señor secretario dará lectura a la cuenta. No obstante lo anterior, saludar a cada uno y cada una de las diputadas y diputados aquí está presente. Nuestro honorable diputado señor Naranjo, Ortiz por parte de su padre, de madre, Miguel Mellado, uno de los más grandes hombres de Renovación Nacional, nuestro futuro senador Joaquín Lavín, y una de las mujeres más lindas de Renovación Nacional, Karen Lux. ¿Ya? ¿Karen Lux? Ya. Sí, Karen Lux. ¿Ya? Y también saludar a Jimenita, que del Ejecutivo que nos acompaña siempre. De la Secretaría. Ya. Bueno, y también al señor secretario, por cierto, nuestra máxima autoridad, y al prosecretario, que lejos son los mejores que hay en esta Cámara, digamos. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Oficio de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que acuerda autorizar la fusión de los proyectos de ley iniciados en mociones que se encuentran en primer trámite constitucional correspondiente a los boletines 13.414, 13.444, 13.446, 13.519, 13.523, 13.458 y 13.626, referido a prohibición de publicación de deudas. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Celis don Andrés, Celis don Ricardo, Rey, Romero y Walker, y de las diputadas señoras Leuquén y Luc, que modifica el decreto ley 3.500 de 1980 a objeto de declarar inhábiles para ser directores o gerentes de una administradora de fondos de pensiones a quienes sean accionistas o tengan inversiones directas o indirectamente en sociedades constituidas en el extranjero o que operen exclusivamente fuera del país. Boletín 13.649. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Fernández, Chicardini, Hernando, Luc y Pérez doña Joana, y de los diputados señores Díaz, Longton, Morales, Saldívar y Santana, don Alejandro, que suspende transitoriamente la aplicación de las multas a que pueda haber lugar por el no pago oportuno de las patentes a que obliga la ley de alcoholes cuando la infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesta por la autoridad sanitaria con ocasión de la pandemia de COVID-19. Boletín 13.659-03. La Municipalidad de Fresia complementa su respuesta enviando el acuerdo número 3.227 sobre medidas de pago de patentes comerciales. Oficio ordinario 605 de la Municipalidad de Alto del Carmen, por el cual envía respuesta a nuestro oficio y comunica que la Municipalidad acordó en la sesión del 8 de julio otorgar la facilidad a los comerciantes MIPYME de pagar su patente comercial en 6 cuotas. Oficio de la Municipalidad de Maullín, por el cual envía certificado y formulario de postergación de pago de patentes en respuesta a nuestro oficio, donde indica que las dos alternativas de pago de patentes, respecto a las dos alternativas de pago de patentes, la primera incluye postergación de 3 meses pagados en una cuota en octubre y la segunda opción de pago en 5 cuotas a partir de julio, sin intereses. Oficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, por el cual responde en nuestro oficio y comunica que han dispuesto en la página web lo señalado en la ley 21.207 de enero de 2020 en apoyo a las pymes. Correo electrónico de la Municipalidad de Rauco, por el cual envían respuesta a nuestro oficio y que aprobó por unanimidad entregar por 3 meses, postergar por 3 meses el pago por concepto de patente municipal. Correo electrónico del CERNAC, por el cual confirma la asistencia del señor director nacional del CERNAC, don Lucas del Villar, a esta sesión. Boletín de coyuntura económica nacional y escenario internacional elaborado por un grupo de profesionales del área económica, de la asesoría técnica parlamentaria y de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y finalmente una nota de la diputada Sofía Cid en que solicita refundir el proyecto en tabla, boletín 13.468-03 con el boletín 13.573-03 de su autoría, entre otros los diputados, que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir acciones de cobranza extrajudicial
de deudas contraídas con proveedores de bienes o servicios de primera necesidad durante un estado de excepción constitucional de catástrofe. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Doy la palabra en relación a la cuenta, señores parlamentarios. Presidente. Tiene la palabra la honorable diputada, la señora Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Reiterar la solicitud que hice por escrito de poder fusionar ambos proyectos que van en la misma línea, ambas mociones parlamentarias. Si no me equivoco, Joaquín Lavín parece que presentaste ese proyecto y nosotros, la bancada de Renovación, presentó uno que es casi lo mismo. Poder fusionarlo. Le voy a dar el boletín del que presentamos nosotros. Lo doy enseguida. El 13.573. Muchas gracias, don Álvaro. ¿Y las fusiones, cuál es el que está en la tabla? Con el 13.468. Eso, presidente, pedirle a los colegas que apoyen esa solicitud. Muy bien. Señor secretario, ¿se entiende entonces que antes de darle la palabra a nuestro director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, no sé si él habrá llegado? ¿Está Víctor? Sí. Bueno, saludar también a los colegas que están presentes a distancia, Joaquín Lavín, Renato Garín, al diputado Alejandro Bernales, y vamos a tomar enseguida el acuerdo. Primero doy la palabra. Tiene la palabra don Miguel Mellado. En varios, sí. Perfecto. Quiero preguntarle, presidente, quiero preguntarle a usted y al secretario, porque la sesión pasada yo le pedí si podía hacer de buenos oficios usted como presidente y el secretario con la Secretaría de la Cámara para saber dónde estaban los dos proyectos que habíamos aprobado, que costó bastante trabajo aprobarlos, que era uno, fusión de muchas mociones sobre correr los créditos bancarios, tanto hipotecarios como créditos de consumo, créditos de las pymes, por un plazo mientras durara la pandemia. Eso salió de aquí aprobado hace más de un mes, y que nos costó como 2 meses hacerlo. Y el segundo proyecto, que era en que, llamémoslo así, que presionaba y obligaba a la banca a dar los créditos COVID a sus propios clientes de una manera rápida, que también salió aprobado de acá y no se ha dado cuenta todavía en la sala. Entonces, no sé en qué está y vamos a llegar tarde también como Comisión de Economía con proyectos aprobados y trabajados con mucho tiempo, y no van a estar en la sala. Y el tercero es sobre lo que salió de acá también, sobre los no embargos y los lanzamientos, que también es una necesidad en estos momentos de la gente y no sabemos dónde está. Eso es. Presidente. Sí, señor secretario, tiene usted la palabra. Respecto al de los créditos de consumo, entiendo que la semana pasada la Comisión de Hacienda ya despachó su informe. Está para tabla, no tiene urgencia respecto de ese proyecto. Señor secretario, dígame. Sí, podría ser como un acuerdo de esta comisión solicitarle en este caso a la mesa y al secretario de la corporación de poder colocarlo en tabla, considerando que es un proyecto COVID. Mire, presidente, yo creo que no hay problema, pero lo más práctico es que cada diputado lo gestione en sus propios comités. Ya, muy bien. Por más que saque un acuerdo, eso lo acuerdo con mucho respeto, claro, secretario, lo podemos hacer. Pero... Don Álvaro, ¿y qué pasaría si sacamos una solicitud, un oficio de aquí de la comisión y le enviamos a todos los comités, por parte de nosotros, digamos, de la comisión en general, a todos los comités diciendo cuáles son los proyectos que ya están listos de la Comisión de Economía y qué tiene que ver cada uno para que ellos puedan colocarlo en tabla? Pero le informamos a cada uno de los comités. Lo que pasa es que más que a los comités podemos sacar un oficio diciendo el proyecto FOGAPE que ya se despachó, que está para tabla. Ya eso depende de los comités. El proyecto de que despachamos en segundo trámite reglamentario respecto del lanzamiento y el proyecto de los créditos hipotecarios lo hacemos a través del presidente de la Cámara, pero insisto, yo el oficio lo puedo hacer, pero por más que le mandemos a los comités, lo tienen que gestionar ustedes. Hagamos el oficio, se lo mandamos al presidente de la Cámara y cada uno lo tramita en sus propios comités.
Muy bien, señor secretario. Yo creo que, tal como señala don Miguel Mellado, hacer ese oficio dirigido al presidente y con copia a los presidentes de cada bancada, de tal manera que estén informados y de esa manera también cada uno de nosotros hacemos nuestro respectivo trabajo para que efectivamente los comités puedan aprobar y ponerlo en tabla con la mayor urgencia. Perdón, sería para agilizar la tramitación de los proyectos en sala. Exacto. Ese sería el tenor de... Sí, eso sería el acuerdo, dirigido al presidente de la Cámara, al secretario, y con copia a todos los presidentes de los distintos comités, no obstante el trabajo que vamos a tener que hacer cada uno de nosotros de esta comisión para que se puedan agilizar. ¿Ya? ¿Se acuerda entonces? Y embargo. Ya, perfecto. El otro acuerdo sería lo que ha solicitado la petición de la diputada Sofía Cid. Se solicita que el proyecto en tabla se fusione con el boletín 13.573-03, que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir acciones de cobranza extrajudicial de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad durante un estado de excepción constitucional de catástrofe, iniciado en moción de los diputados Sofía Cid, Mario Desborden, Gonzalo Fuenzalida, Harry Burrensen, Andrés Longton, Paulina Núñez, Eric Olivera, Jimena Osandón, Hugo Rey y Marcela Sabat, para que acordemos pedir, en la medida que están los miembros de esta comisión, autorización a la sala para que acceda a refundir ambos proyectos, digamos. ¿Habría acuerdo para lo anterior? El diputado Garín dice que sí, diputado Lavín. Sí. La diputada Sofía sí, los que estamos acá también. Por lo tanto... acordado. Proclame el acuerdo, presidente. Sí, está acordado por mayoría. Acordado. Presidente, ingresó el director nacional del CERNAC. Antes de darle la palabra al señor director nacional del consumidor, don Miguel Mellado había solicitado y quería pedirle la venia a los colegas de poder hacer una sesión este lunes que viene con la finalidad de avanzar en algunos proyectos como el proyecto propiamente tal de los carteles, ¿ya? Con la finalidad, ya que lleva excesivamente mucho tiempo, y sobre todo el DICOM, digamos, que ya lo estamos colocando en este momento, ya está en tabla, digamos. ¿Ya? ¿Sí habría acuerdo para el día lunes? Diputada Sofía Cid. Presidente, ¿qué horario? El horario de siempre. Como siempre. ¿Cuál sería este? Perdón. 10 de la mañana a 10 de la hora. ¿Cómo es, perdón? De 10 a 12:30. Como siempre. Porque ese es nuestro bloque. Es muy necesario esa reunión del día lunes, que sabe que yo tengo igual otras comisiones y me complica muchísimo. Yo sé que me piden, oiga, reemplazo, pero creo que no es justo que falten mis comisiones. Disculpe que haga la acotación, pero igual es un tema no menor. Y en la tarde, dependiendo de lo que digan nuestros otros colegas. No se puede en la tarde, presidente. No Sofita, hay que trate de hacer lo posible porque es importante ir avanzando en estos proyectos. Sí, lo entiendo, presidente, pero también quiero formar parte de esas discusiones, entonces es bastante complejo para mí, porque obviamente todos los proyectos están pasando por economía y por hacienda, entonces es bastante complicado para mí tener horarios de reuniones fuera de lo establecido, por eso solamente hago la votación. Ahí ustedes tendrán que evaluarlo. ¿Cómo se cambió Joaquín Lavín de sí, llegó. Yo le facilité el helicóptero. Sí, así veo. Señor secretario, en este caso, bueno, entendiendo a la diputada Sofía sí, pero consideramos de que es importante y es preocupación no tan solo del diputado Miguel Mellado, sino que de todos los diputados de ir avanzando en algunos proyectos y
y eso es fundamental que avancemos. Y como lo hemos hecho otras veces, el día lunes está disponible y ya se hizo una costumbre, si usted me lo permite, diputada Sofía, sí, que está el sistema de informática a disposición nuestra. De lo contrario, otro día nos descompagina. Sí, pero disculpe, presidente, pero igual hago la acotación al margen, solo lo digo, ustedes toman la decisión, yo me acato la mayoría y veré cómo me la... Pero no se preocupe que vamos a estar informándole permanentemente a usted, y aquí también usted está muy bien representado por don Miguel Mellado en esta comisión. ¿Ya? Sí, ¿cuál sería el horario, presidente? Don Álvaro, ¿usted podría indicar cuál es el horario del bloque? Don Álvaro. Perdón, el horario, el bloque que determinan los comités para nosotros los lunes es de 10 a 12:30. Ya, entonces, ¿se acuerda la citación para el lunes, señor secretario, por favor? En la medida que no sea distrital. Creo que es distrital la próxima. Algo escuché, no lo tengo tan claro. Bueno, si no lo hagamos para el subsiguiente. Siempre y cuando no exista distrital, pero sí... Obvio, está clarísimo. Exacto. ¿Ya? Gracias, presidente. Quisiera dar la palabra a los colegas que están en forma remota para terminar puntos varios. Presidente. ¿Sí? Ya. No, siga nomás, sí, perdón. No es para... Está limitado. No hay manito, pero estamos acá entonces y procedo entonces saludar y darle la más cordial bienvenida al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, con la finalidad de que él pueda exponer sobre la materia a cual él ha sido citado y por sobre todo, digamos, sobre la ley 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales para prohibir la exigencia de la información a que ella se refiere en los procesos de otorgamiento de crédito con ocasión de la pandemia COVID-19. Ese era el señor secretario, la presencia de nuestro director nacional, ¿verdad? Espere. Sí, es por los proyectos. El primer punto. No, presidente, es continuar el boletín 13.468, el que refundimos. Sobre eso lo invitamos, que tiene calificado urgencias simple. Ya, entonces comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Nino Baltulú, Ramón Barros, Javier Hernández, Joaquín Lavín, Celso Morales, Nicolás Norman, Gustavo Sangüesa, Renzo Trisotti, Osvaldo Urrutia y Enrique Van Rosenberger, que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de límite a la cobranza telefónica de crédito en consumo, boletín 13.468-03, calificado con urgencia. Para conocer su opinión sobre el proyecto de ley, se ha invitado y se encuentra presente con nosotros y reiteramos nuestra cordial bienvenida al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, don Lucas Ignacio del Villar Mon. Ofrezco la palabra al señor director nacional. Muchas gracias, presidente. Espero que se escuche bien. Agradecer la invitación, agradecer a todos los presentes. Lamentar haber llegado un poquito tarde, tuve un problema técnico para incorporar la clave, no me había pasado en otras sesiones. Efectivamente pasar a hacer un breve comentario respecto de la propuesta de modificación legislativa. Estamos hablando de incorporar un nuevo articulado, el artículo 37b, en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que precisamente se refiere al crédito del consumidor y específicamente a los trámites de gestión de cobranza extrajudicial que está regulado en el artículo 37 de la Ley de Protección al Consumidor. Voy a iniciar los comentarios en relación a este boletín, que es el número 13.468-03, dando a conocer algunos de los aspectos que son básicos en relación a entender esta problemática, que requiere siempre ajustes regulatorios, porque recordemos que el artículo 37 de la Ley de Protección al Consumidor es probablemente el que ha tenido más modificaciones desde la entrada en vigencia de esta ley el año 97, la 19.496, luego modificado por el año 2004 por la 20.555,
y ha tenido diversas modificaciones, incluyendo la establecida la ley 20.715, ¿cierto?, que estableció también una modificación respecto de los gastos de cobranza extrajudicial, y ha tenido dos modificaciones recientes, una que se refiere a la necesidad de informar los procesos de cobranza extrajudicial, y adicionalmente también se incorporó el artículo 39A, 39B, que están relacionados también a los sistemas de gestión de cobranza extrajudicial para créditos propios y créditos de consumo principalmente, o aquellos asociados a la regulación financiera. Bueno, lo primero es valorar el espíritu y el objetivo de esta iniciativa. Vamos a conocer algunas cifras de lo que nosotros como CERNAC hemos fiscalizado en materia de cumplimiento de estándares de cobranza extrajudicial, lo que se denomina, presidente, cobranza extrajudicial abusiva, ¿cierto?, que han sido víctimas miles de ciudadanos en nuestro país, de consumidores, y es por eso que el CERNAC se encuentra realizando una fiscalización y que se relaciona directamente con el objeto de esta propuesta legislativa. Bueno, la moción apunta a regular prácticas de cobranza extrajudicial abusivas, como lo es el contacto reiterativo y excesivo al consumidor. Aquí, presidente, se está afectando no solamente su dignidad, sino que también su vida privada, su estabilidad emocional y, por qué no decirlo, la ley también lo regula, también su estabilidad laboral, dado que está prohibido tomar contacto con terceras personas que no sean el deudor, y hemos visto prácticas que van dirigidas directamente a poner en conocimiento de los jefes, por ejemplo, del consumidor, de las personas con las cuales tiene vínculos laborales, que no tienen por qué tener conocimiento de las deudas que tiene el trabajador en su calidad de consumidor, y hemos visto también otro tipo de afectaciones de la dignidad que afectan de sobremanera la vida cotidiana, y sobre todo en esta situación de pandemia se hace tremendamente más grave, que es uno de los objetivos regulatorios de esta propuesta, esta moción parlamentaria. Bueno, se propone una regulación especial para cobranza extrajudicial en estados de excepción constitucional, como el que estamos viviendo, de estado de catástrofe, ¿cierto?, que tiene una regulación también especial protectora a los derechos de los consumidores establecidos por la ley 16.282, ¿cierto?, que básicamente regula materias relacionadas a la existencia de asimetría en relación de la información de los precios, de acaparamiento, de venta atada y también publicidad asociada a productos que son especialmente sensibles en esta situación de emergencia. Bueno, a fin de colaborar con la discusión, se propone también un régimen sancionatorio especial, que es distinto del régimen sancionatorio que ya contempla la Ley de Protección al Consumidor, que es un régimen que de alguna forma contempla multas individuales, multas globales y multas colectivas. ¿Qué significa esto último? Cuando hay un juicio colectivo y hay una práctica de forma masiva afectado a los derechos de los consumidores, también se pueden aplicar multas que el legislador establece que, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, como podría ser también de cobranza extrajudicial, no cumplir con los estándares mínimos establecidos en la ley, propone que se aplique una multa por cada consumidor afectado con el límite de las 45.000 unidades tributarias anuales. Eso es lo que establece la ley. Adicionalmente establece un régimen de una multa global cuando, por la naturaleza, en un juicio colectivo, no es de aquellas que requiera que se multiplique una multa por cada afectado. Evidentemente que una multa bastante mayor, más abultada, el quantum se determina de acuerdo a ciertos parámetros que son bastante complejos, que establece la misma regulación, el artículo 24 de la Ley de Protección al Consumidor, y también la multa que es por una infracción donde el quantum de la multa residual o básica es de 300 unidades tributarias mensuales. Aquí vemos que esta normativa habla de una multa que va desde las 5 a las 25 unidades tributarias mensuales. O sea, es una multa calificadamente baja en relación al estándar que ya contempla la Ley de Protección al Consumidor, que fue recientemente reformada con la Ley 21.081, que es la que entró en vigencia el 14 de marzo del año pasado. Es decir, se aumenta la multa base, tipo o residual, la que no tiene una calificación especial en la Ley del Consumidor, de 50 UTM a 300 UTM, y aquí se propone una que va de 5 a las 25 unidades tributarias mensuales, presidente. Bueno, ¿y qué otro tema es importante tener en consideración? Las observaciones que vamos a dar en relación a esto. ¿Cómo se comporta el mercado de las cobranzas extrajudiciales? Bueno, el volumen es bastante importante. En solamente este primer semestre del año 2020 estamos hablando de 8.652 reclamos precisamente por cobranza extrajudicial. Es decir, estamos hablando
de una causal que tiene un volumen muy considerable de reclamos. Sobre todo se ha incrementado este primer semestre del año 2020, se han concentrado en el mercado financiero, después vienen los servicios básicos y también el transporte, podemos ver ahí cómo se distribuye, en cuarto lugar vemos que está educación, salud, seguros, comercio electrónico, entre otros. Principalmente servicios financieros en casi 2/3 de los reclamos relacionados. Podemos ver también cómo ha evolucionado precisamente esta distribución de los reclamos de cobranza extrajudicial entre el año 2018 y el año 2020. Ahora, ¿qué se reclama principalmente? Bueno, lo primero es, hay un 30% de los reclamos que el consumidor derechamente nos dice que no reconoce la deuda, es decir, están llamando a o terceras personas, que no es el deudor, o derechamente están cobrando deudas que ya están pagadas. Es decir, el consumidor nos dice, me están contactando, me están realizando gestiones de cobranza extrajudicial y no tengo una deuda pendiente o no tengo ninguna relación contractual con la institución que está tomando contacto conmigo para gestionar esa deuda. Hay que decir, señor presidente, que el volumen de reclamos que se recibe por la causal relacionadas con temas de cobranza, en general, cobranza extrajudicial y judicial, es bastante más bajo de lo que han determinado otro tipo de procesos que conoce el CERNAC en relación a la el verdadero estándar de infracción que se cometen en estas materias. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto está descrito por análisis cualitativos que ha realizado el CERNAC a lo largo de su historia. El consumidor que tiene deuda, y sobre todo el consumidor que tiene una deuda morosa, es decir, que está impaga a los plazos que tenía vigente para realizar la solución de esa deuda, es que tiene la percepción, tiene la sensación, y lo dicen también, como les decía, la encuesta de percepción que ha realizado el CERNAC, que no tiene derechos. Es decir, el consumidor moroso siente que no tiene derechos por estar en mora, lo cual, como sabemos, no es así. La Ley de Protección al Consumidor establece un estatuto tutelar que cautela con normas de orden público, de carácter irrenunciable, estándares mínimos para realizar las gestiones de cobranza extrajudicial, precisamente para aquellos consumidores que, si bien están morosos y no están al día en sus deudas, no por gusto, sino que porque no las pueden solventar, porque no pueden hacer pago oportunamente, como está ocurriendo en esta pandemia y en esta situación de emergencia sanitaria que impide a muchos consumidores de generar recursos. Ellos sienten que no tienen los derechos que la ley les reconoce, y es ahí donde se genera un incremento en el volumen que es bastante menor de los reclamos que deberían estar disponibles para el CERNAC. Como les decía, la primera causal de reclamo es casi un 31%, es que no se reconoce la deuda. El segundo volumen, que estamos hablando de casi un 29%, es que el cobro de la deuda de un tercero que no es conocido, es decir, que ahí derechamente están llamando a otra persona. También en un 25% que la cobranza que afecta la privacidad familiar y laboral. Aquí estamos hablando precisamente de las prácticas abusivas, estamos hablando de hostigamiento, como se conoce generalmente este tipo de prácticas, que pasan por llamar reiteradas veces, que llaman por poner en contacto de terceras personas, de familiares, de también llamar, como decíamos antes, al lugar de trabajo, a los compañeros de trabajo, jefaturas de este deudor, y también que informa la deuda a terceros. Esto también se ha visto en distintos mercados. El CERNAC tiene no solamente denuncias que buscan la sanción, sino que también juicios colectivos que se relacionan con estas prácticas. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones hay una empresa que disponía de un pop-up o un cuadro que impedía acceder al servicio de televisión por pago, que señalaba que estaba con una deuda morosa, y eso efectivamente vulnera no solamente los derechos del consumidor, sino que también lo expone precisamente porque pone en conocimiento de terceros de esta deuda que está impaga. Esos son los principales causales que se relacionan con este tema. Como podemos ver, la cobranza extrajudicial abusiva tiene un volumen importante, cerca del 25%. Si lo llevamos a los montos totales, estamos hablando de varios miles de reclamos que se reciben al año por razón de este tipo de infracciones que son bastante masivas. Y adicionalmente, en esta situación de pandemia hemos visto que se ha incrementado este tipo de reclamos. Yendo a las fiscalizaciones que ha realizado el CERNAC, como ustedes saben, el objetivo de esta fiscalización, es verificar que no se excedan los límites legales que establece la ley para la cobranza extrajudicial. Como sabemos, la cobranza extrajudicial permite
a la empresa, en este caso al acreedor, realizar gestiones de cobranza extrajudicial e incluso permite el reembolso, es decir, gestionar el cobro de estas gestiones de cobranza, para la redundancia, y ahí hay una escala que establece el legislador desde el año 99 en la Ley de Protección al Consumidor, que básicamente es una escala progresiva que va por tramos. En el monto del primer tramo son solamente el 9% del capital adeudado, en el segundo tramo el 6% y el tercer tramo del 3% sin límite. Ya vamos a ver que estos límites de la cobranza extrajudicial están bastante desfasados en el tiempo, ya que esto da cuenta de un estudio que presentó el mismo CERNAC el año 99, cuando se modificó este artículo 37 de la Ley de Protección al Consumidor. El objetivo de esta fiscalización es precisamente de determinar las prácticas en materia de cobranza extrajudicial, sobre todo en una situación que hemos dicho de pandemia, donde se genera una mayor asimetría y es mucho más gravoso para los consumidores deudores, y también estos elementos que no están expresamente establecidos en la ley, pero se desprenden de los principios y de las principalmente fallos de los tribunales de justicia, que están recogidos en una circular interpretativa que dictó el CERNAC en materia de cobranza extrajudicial. Esa circular interpretativa está disponible en nuestra página web. Adicionalmente ha sido informada a distintos proveedores, prácticamente 32.000 proveedores, empresas que están registradas en el sistema de interoperabilidad de reclamos del CERNAC respecto de estos criterios interpretativos en materia de cobranza extrajudicial, y es precisamente ese estándar, presidente, el que se está fiscalizando por parte del CERNAC. Bueno, también se fiscaliza que los cobros se basen en gestiones efectivamente realizadas. Y aquí hay una infracción que es muy común, muy desconocida también por los ciudadanos, presidente, que es que básicamente las empresas realizan una gestión de cobranza que a veces tiene costos muy bajos, por ejemplo, mandar un correo electrónico o mandar un mensaje de texto, o simplemente realizar una llamada por teléfono, que es el objeto de la regulación en comento, y las empresas lo que hace es establecer los montos límites al máximo que permite la legislación cobrar, cuando la ley desde el año ya 2013, con la ley 20.715, establece que este límite se refiere precisamente a la gestión, al reembolso de gestión de cobranza extrajudicial efectivamente realizada. ¿Qué significa eso? Que si el costo era inferior, no se puede traspasar este sobreprecio de las gestiones de cobranza extrajudicial al consumidor sin que se relacionen directamente con el costo real de esas gestiones de cobranza. Esto ha sido incluso cristalizado, este criterio, por la Corte Suprema, en un conocido caso que fue llevado adelante por la Superintendencia de Electricidad y Combustible respecto a una empresa de servicios básicos que cobró al máximo gestiones de cobranza solamente por el hecho de incorporar una hoja, ¿cierto?, impresa en los estados de cuenta de los deudores, señalándole que le hacían presente que tenía una deuda impaga. Y lo que hizo fue traspasar el máximo de la escala progresiva que hemos dicho que establece la ley a los consumidores. Bueno, el CERNAC también en estos procesos de fiscalización ha verificado que no se realicen prácticas de cobranza abusivas. Las más abusivas, como señalamos, el hostigamiento, la afectación de la privacidad y sobre todo cuando afecta la vía laboral. Porque recordemos que no son pocos los consumidores que muchas veces tienen algún tipo de efecto, de consecuencias negativas para ellos cuando las empresas o las distintas instituciones públicas o privadas a las cuales ellos prestan servicios conocen de las deudas y sobre todo de la situación de morosidad que tienen esos consumidores. Estamos hablando que en nuestro país, según la última encuesta que han realizado la empresa Equifax con la Universidad San Sebastián, estamos hablando de casi 5 millones de consumidores que tienen deudas morosas, es decir, que están impagos en las deudas dentro de los plazos que están convenidos. Es por eso que estas prácticas son especialmente asimétricas y abusivas de los derechos de los consumidores. Y el CERNAC ha hecho, además de esta fiscalización que he descrito, también verificar el cumplimiento de las obligaciones de información. Es decir, hay un estándar bastante alto que está incluso modificado recientemente la Ley del Consumidor respecto de la información que tienen que proveer los consumidores, tanto información precontractual, o sea, al momento de tomar un crédito, por ejemplo, como al momento de realizar la cobranza extrajudicial con cada consumidor, que muchas veces también se incumple. Los deberes de información respecto al consumidor, de qué consiste, qué procedimientos se van a utilizar y cuáles son las restricciones normativas para realizar cobranza extrajudicial.
Durante este periodo de enero a julio de este año, incluyendo, digamos, todas las restricciones físicas de la pandemia, el SERNAC ha hecho fiscalización de 12 proveedores de empresas que realizan cobranza, principalmente aquellas que realizan cobranza extrajudicial in situ. Estamos hablando principalmente de instituciones que se dedican precisamente a la cobranza extrajudicial, mandatadas por un tercero, por un acreedor, que son principalmente instituciones financieras, no exclusivamente, y el SERNAC ha detectado hallazgos importantes en el mercado de los créditos automotrices, ¿cierto? Que es uno de los que realizan gestiones de cobranza más abusivas desde el punto de vista al menos de la insatisfacción y de los reclamos que presentan los consumidores. Bueno, el análisis de estas gestiones de cobranza extrajudicial ha determinado la sistematización, digo, los resultados y acciones colectivas cuando correspondan. Podemos ver en la siguiente lámina algunos de los hallazgos más importantes que ha detectado el SERNAC. Podemos ver ahí un número muy relevante de gestiones de cobranza extrajudicial. Estamos hablando que dentro de los primeros 20 días de cobranza, muchas veces se realiza más de una gestión de contacto, es decir, una gestión de cobranza extrajudicial con el consumidor, más de una al día incluso. Estamos hablando de los promedios de los hallazgos que ha realizado el SERNAC en las gestiones de fiscalización por cobranza extrajudicial. Aquí estamos hablando de montos muy considerables de gestiones de cobranza. Por ejemplo, respecto de un proveedor de una empresa que tenía 5.578 consumidores, tenían en total 16.900 cuotas vencidas y se realizaron 386.000 gestiones de cobranza extrajudicial. Por eso estamos hablando de más de 20 gestiones de cobranza dentro de los primeros 15 días de mora. O sea, uno puede dimensionar el hostigamiento o el alto volumen de contactos recordando al consumidor que tiene una deuda más de una vez al día, en este caso de este proveedor en particular. En el gráfico se puede ver precisamente cómo se distribuye la frecuencia de las gestiones de cobranza en relación a los días, ¿ya? ¿Qué otro hallazgo hemos encontrado? Bueno, que si bien algunas empresas respetan los máximos, existen cobros precisamente de gestiones de cobranza que no tienen una correlación con las gestiones efectivamente realizadas, que es uno de los aspectos que vimos que también reclaman los consumidores. También las prácticas de hostigamiento, infracciones a las obligaciones de información, que son bastante amplias, sobre todo con las últimas modificaciones, y por último que los cobros de gestiones de cobranza son menores respecto de los cobros de ingresos por intereses moratorios, ¿cierto? La ley permite intereses moratorios una vez que está vencido el plazo, y ahí hemos visto que en algunos proveedores hay dos modelos de negocio. Hay algunos modelos de negocio en términos de infracciones que generan rentabilidad para estas empresas, que recurren al hostigamiento, y hay otros que derechamente lo que hacen es bajar la intensidad respecto de los contactos con los consumidores, pero lo que hacen es esperar que se generen intereses moratorios bastante altos. Ahí podemos ver algunas de las cifras que dicen relación con aquello. Por ejemplo, acá hay dos empresas, obviamente no hemos señalado el nombre, donde el valor de la deuda en relación, esto es el cobro total de la gestión de cobranza extrajudicial, presidente, y ahí se puede ver cómo se desglosa. Un 35% del valor de la deuda, el capital adeudado, un 0,7% de los gastos de cobranza, bastante bajo en términos proporcionales, y un 64% el interés moratorio respecto a la cartera de esta empresa. Y por otro lado, tomamos dos empresas que están en los extremos, digamos, de cómo realiza las gestiones de cobranza. Hay una que la empresa B, ¿cierto?, que establece un 70% casi del valor del capital adeudado, un 5% de gastos de cobranza y un 25% de interés moratorio. Ahí la mayor utilidad proporcional al menos la tiene de los gastos de cobranza, teniendo que hay tramos de 3, 6 y 9% que establece la ley. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el SERNAC al respecto, presidente? Estamos realizando un estudio que busca reducir los límites de la cobranza extrajudicial por las razones que vamos a explicar. Como señalábamos, la ley establece 3 tramos hasta 10 UF, básicamente casi 300.000 pesos, que es el 9%, es decir, pueden cobrar hasta 27% respecto de ese tramo de la deuda. Sobre ese tramo de 300.000 pesos y hasta las 50 UTM es el 6%, y aquí es muy importante, presidente, sobre las 50 unidades de fomento y sin límite alguno, estamos hablando de un 3% parejo. Eso significa que si, por ejemplo, hay un deudor que tiene, por una situación de, por ejemplo, de pandemia, se quedó sin trabajo y no puede cumplir
con el pago de sus dividendos de un crédito hipotecario al día, y lo que hace el acreedor es acelerar el total de la deuda, puede terminar pagando hasta el 3% del valor total de esa obligación. Es decir, se acelera la deuda y eso puede llegar a un monto importante de su vivienda. Sí, señor director, a las 6:30 tenemos una sesión especial y le solicitaría, usted tiene 5 minutos para poder posteriormente terminar, darle la palabra a los señores diputados y tomar el acuerdo del otro proyecto que tenemos. Si usted fuera tan amable, por favor. Sí, presidente. Sí. Muchas gracias por el recordatorio. Voy a acelerar y cumplir con esos 5 minutos que me quedan. Como le decía, estamos generando un estudio que lo que hace es determinar en base metodológica con los costos realmente que hoy en día significa para una empresa realizar gestiones de cobranza para rebajarlos sustancialmente en relación a estos límites que establece la ley desde el año 99 y que evidentemente decía en relación con los costos de la época, es decir, con el contacto presencial, con determinar el domicilio, con mandar cartas certificadas y otro tipo de gestiones presenciales que hoy ya no se utilizan, sino que más bien se hacen de forma bastante remota y virtual, como podría ser un llamado telefónico, una mensajería de texto y correo electrónico. Respecto a la calculadora de gastos de cobranza extrajudicial, eso está disponible también en nuestra página web, para precisamente que los consumidores, sobre todo en esta situación de pandemia, puedan determinar si efectivamente los gastos de cobranza se condicen con los límites que establece la ley y con las formas y mecanismos que hemos señalado anteriormente. Eso permite también a los ciudadanos, después de realizar este cálculo en nuestra página web, denunciar en el link que se denomina Alerta Ciudadana, que recibe las denuncias de los consumidores con algún verificador, como podría ser un pantallazo, una fotografía, un video, para alimentar el proceso de fiscalización del SENAC, donde hemos señalado que si bien hay un volumen importante de reclamos, están subrepresentados en relación a las infracciones totales, reales que se verifican respecto de este mercado. ¿Y cuáles son nuestras observaciones específicas al proyecto? Bueno, el proyecto habla de generar un artículo 37B. Ese artículo 37B lo que haría es sancionar expresamente los contactos telefónicos por el cual el acreedor insiste en realizar una cobranza de naturaleza extrajudicial al consumidor más de una vez al mes, dice la normativa, ¿cierto? Cuando supere una vez al mes incurre en este tipo infraccional, que se aplica esta multa que va desde las 5 a las 25 unidades tributarias mensuales. Como señalado, hay una variedad muy amplia de formas de contactar a los consumidores por acciones de cobranza extrajudicial. No solamente el contacto telefónico, también está la mensajería de texto, también están otro tipo de mensajes, como podrían ser también los WhatsApp y aquellos que son más utilizados también a través de redes sociales, están los emails, están las cartas simples, cartas certificadas y también las visitas presenciales que realizan los acreedores. Lo que vemos es que en esta disposición lo que hace simplemente es establecer un tipo infraccional, pero que regula una forma particular de gestionar la para esta situación de excepción constitucional. Este proyecto también limita la frecuencia al contacto telefónico de una vez mensual, como señala, un solo contacto mensual. Sin embargo, se recomienda por parte del SENAC evaluar una limitación a la frecuencia respecto de la variedad de canales de contacto. Es decir, tomar también otro tipo de canales y poner también un límite numérico respecto de estas gestiones de cobranza. Recordemos que si bien los emails, por ejemplo, son bastante más administrables por parte del consumidor, no necesita abrir y revisar cada uno, pero evidentemente cuando estamos hablando de un volumen muy importante de correos electrónicos que recuerda constantemente, más de una vez al día, como vimos respecto a una empresa fiscalizada, que recuerdan que está en deuda al consumidor, puede afectar también su dignidad y afectar también esta tranquilidad que es la que persigue precisamente la regulación de la cobranza extrajudicial. Respecto de la época en que es posible efectuar contactos telefónicos, cabe destacar que el inciso penúltimo del artículo 37 ya dispone que las actuaciones de cobranza deben efectuarse en días y en horarios hábiles. Establece los días hábiles y el horario remitiéndose a las normas del Código de Procedimientos Civiles, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los días hábiles judiciales, que son de lunes a sábado, ¿cierto? Por eso es común también que los reclamos que recibe el SENAC dan cuenta que los días sábados los contactan, y eso porque hace referencia a los días hábiles judiciales que están regulados en el Código de Procedimientos Civiles.
Por otro lado, también se propone una moratoria a las gestiones de cobranza vía telefónica, digamos, que en estados de excepción constitucional también impactan negativamente y generan acciones de cobranza u otras vías que afectan también a los consumidores morosos, sobre todo en estos periodos especiales. Y por último, se propone un régimen de multa que, si bien es menor a lo que establecen las normas básicas de protección al consumidor, podría generar una asimetría y un arbitraje regulatorio, porque una empresa que tienda a cometer algún tipo de infracción va a buscar aquellas que tengan un quantum asignado al tipo infraccional que es más bajo. Es decir, que probablemente van a haber más contactos telefónicos que tienen una sanción más baja que aquellas otras infracciones al hostigamiento, como podría ser enviar escritos que aparenten ser escritos judiciales, ¿cierto? Que es una de las sanciones, o poner en conocimiento tercero, o el hostigamiento o la intensidad en el contacto, que tienen multas de 300 unidades tributarias mensuales con la entrada en vigencia de la ley 21.081 del año pasado. Es decir, la norma propuesta y en comento en nuestra presentación tiene un quantum inferior y por tanto debería homologarse para no generar un desvío de comportamiento de los proveedores en relación a esa norma. Esos son los comentarios que tenemos, presidente, en relación a este proyecto de ley. Lo vemos con buenos ojos, está muy bien orientado y hay algunos ajustes quizás un poquito más técnicos que permitan también mejorar la reacción y la comprensión y sobre todo el comportamiento del consumidor, que es uno de los aspectos que fiscaliza, del proveedor, digo, que es uno de los temas que fiscaliza el CERNAC. Y por último, dar cuenta que la ley 20.715 lo que establece en el artículo 37 de la ley del consumidor, y eso surge a propósito del caso La Polar, donde vimos que hay una compañía que rentaba, que generaba mayores ingresos porque los consumidores no estuvieran en conocimiento de sus deudas, porque ha sido una reprogramación masiva. Durante 10 años la empresa estuvo haciendo reprogramaciones automáticas, masivas, y eso generó abultar, digamos, sus estados de resultados, maquillar precisamente esos estados de resultados para dar a conocer activos que no tenía la empresa, y la reacción regulatoria fue establecer un incentivo para que las empresas acreedoras pusieran en conocimiento al deudor entre el día 1 y el 15 de la mora que existía una deuda impaga. Es muy importante mantener esa normativa y ese incentivo vigente, porque es con el cual las empresas ponen en conocimiento entre el día 1 y el 15 de la deuda, porque si no lo hacen, tienen un desincentivo, es decir, hay un descuento que tienen que realizar después de las gestiones de cobranza extrajudicial. Eso está establecido en el artículo 37 de la Ley de Protección al Consumidor, en el inciso quinto, si no calculo mal, sí, quinto, y establece que se reducirá en un 0,2 unidades de fomento las gestiones de cobranza extrajudicial de la empresa que no pongan conocimiento al deudor entre el día 1 y 15 de la deuda morosa que existe esta obligación pendiente de pago. Eso es lo que quería aportar, presidente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia que han tenido. Dejo esta presentación también para que se pueda trabajar en base a ella las propuestas que nosotros hemos traído a esta comisión. Muchas gracias, don Lucas Ignacio. Gracias por la ilustración. Y de inmediato, en relación a la exposición que ha realizado el señor director nacional, ofrezco la palabra. Don Miguel Mellado tiene la palabra. Director, me sacó la gráfica, pero usted mencionó ahí, si no me equivoco, 8.156 reclamos de cobranza y lo normal que había en estos meses y anteriores, y ahora eran 8.600 y algo. O sea, eso quiere decir que en épocas de pandemia no es mucho lo que aumentó los reclamos de cobranza. Eso es, presidente. Director, para que usted tome nota, tiene la palabra el honorable diputado don Enrique. Muchas gracias, seré muy breve por la hora. Solamente agradecerle al director nacional del CERNAC. Ahí sí, al director nacional del CERNAC, que tiene un nombre además tan propio para el mundo de la economía, Lucas. Y agradecerle fundamentalmente su feedback y además el gesto de haberle puesto urgencia al proyecto. Así que en lo personal, abierto a poder recoger las sugerencias del ente técnico, en este caso
el CERNAC para poder perfeccionar el proyecto en el proceso legislativo. Tiene la palabra la honorable diputada, la señora Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecerle a Lucas por estar con nosotros, pero pedirle también, dentro del proyecto que él analizó, que también considere la moción que pedimos fusionar, que es la 13.573.03, que se va a fusionar con este proyecto, si él puede hacer el análisis y a futuro enviarnos una minuta con opiniones de este proyecto también. Creo que sería importante ya que se van a fusionar. Eso, presidente, muchas gracias. ¿Algún parlamentario que se encuentra en distintas regiones con la finalidad de darle la palabra? Si no es así, le doy la palabra entonces al señor director por 2 minutos y medio con la finalidad de tratar el otro tema y ponernos de acuerdo quiénes van a ser los invitados en relación a un proyecto muy importante que también lo vamos a invitar a usted, señor director, que tiene que ver con el DICOM. Tiene usted la palabra, señor director. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, contestar algunas de las preguntas. Efectivamente, se ha visto un incremento de los reclamos relacionados con las gestiones de cobranza extrajudicial durante este periodo de pandemia. Estamos hablando de cerca de un 20%, y dependiendo de la naturaleza de las clasificaciones, categorías de reclamos, podrían llegar hasta un 35% de incremento en relación al periodo anual anterior, es decir, un periodo normal donde no hay contingencia, emergencia sanitaria. Por tanto, vemos ahí que también existe un espacio importante para que las empresas también hacer un llamado que morigeren los sistemas de cobranza extrajudicial, y entendiendo que el CERNAC hizo una encuesta de percepción de 2.600 consumidores a nivel nacional que preguntaba cuáles serían las expectativas que tenían los consumidores en relación al trato de las empresas, de los proveedores por esta pandemia. Y uno de los temas que surgió mayormente, uno era no incremento de los precios, ¿cierto? Que haya abastecimiento de productos, sobre todo primera necesidad, donde el CERNAC lo que tiene disponible es un comparador, un cotizador georreferenciado con varias categorías de productos de prevención, como mascarilla, alcohol gel y otros muchos, y productos también de primera necesidad, de alimentos, jabón, cloro, etcétera. Estamos hablando de casi 800 productos en total que están en ese comparador. Pero adicionalmente, los consumidores también decían que iban a tener problemas para pagar sus cuentas al día, y por eso solicitaban de las empresas que tuvieran consideración en relación a las gestiones de cobranza extrajudicial y que les dieran facilidades de pago. Eso es lo que decía esta encuesta de percepción de 2.600 consumidores a nivel nacional. Y lo que sí también ha visto relacionado con este tema del CERNAC es un incremento de los reclamos contra empresas de servicios de defensoría o de asesoría frente a precisamente acreedores, ¿cierto? Que protege a deudores morosos. Y estos servicios nosotros hemos visto que han proliferado durante este periodo. Hemos visto que si bien el volumen es bajo de reclamo, se ha incrementado en un 50%, porque lo que reclaman los consumidores es que estas empresas no le informan adecuadamente respecto a las condiciones en las cuales se contrata, son montos altos que se pagan mes a mes, muchas veces no tienen retroalimentación del avance respecto de sus causas. Si alguna vez se atrasan en el pago de alguna de las cuotas, dejan literalmente botados sus acciones judiciales y por tanto sus trámites, y también inflan los costos asociados. Básicamente estamos hablando ahí de los gastos que requiere el juicio, ¿cierto? Que están, si bien tasados, muchas veces se traspasan de forma abultada a los consumidores, y también hemos visto que reclaman también porque se les cobra por trámites que son gratuitos, como por ejemplo concurrir a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y es ahí donde el SENAC ha tenido el foco también en estos servicios que son muy poco regulados de asesoría a deudores frente a acreedores, que precisamente hemos visto brecha e incremento también de los reclamos, que está muy vinculado con esto. Y por último, para terminar, en relación al otro proyecto de ley que nos piden que nosotros podamos hacer llegar las observaciones, encantado lo haremos, vamos a tomar conocimiento del mismo y podemos o presentar una láminas como lo hicimos ahora con un resumen respecto a nuestras observaciones, o derechamente mandar una minuta a la comisión que dé cuenta precisamente de las oportunidades de mejora o las observaciones desde la perspectiva de lo que nosotros vemos, los reclamos que recibimos en el CERNAC a esta propuesta legislativa, presidente. Y por su intermedio, y agradecer nuevamente. Muchas gracias, señor director. Para finalizar, porque nos quedan 3 minutos, con la finalidad de poder participar en la sesión, en el cual es muy importante, son
103 diputados que citaron una sesión por el tema de las empresas eléctricas y por lo tanto es importante que estén todos nuestros colegas presentes. Para finalizar, el punto 3 es iniciar la discusión general de las mociones que prohíbe la publicación de las deudas morosas de distinta naturaleza en la forma y condiciones que indica, mientras dure la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe con ocasión de la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y por el tiempo adicional se señalan los boletines que fueron refundidos y autorizados por la sala, la 13.414-03, 13.444-03, 13.446-03 y 13.458-03, 13.519-03 y 13.523-03. Colegas, se sugiere invitar a la sesión del próximo lunes para que pongan sobre estas mociones las que han sido refundidas, primero a la Asociación de Consumidores Conadecus y Odecus, al señor director nacional de CERNAC que se encuentra acá con nosotros, lo invitamos cordialmente, don Lucas del Villar, y tercero, al presidente de la Cámara de Comercio de Santiago para que ponga además sobre el boletín de información comercial el señor Peter Hill. Si hay acuerdo, serían las tres invitados, con la finalidad también de ir viendo el proyecto que hoy ha sido explicado y también empezar con un programa que permita que el proyecto de la colusión se empiecen a ver a la mayor brevedad en vista que ya se han agotado todos los invitados. Señor secretario, esa es la propuesta para los señores diputados, Sí. si estamos de acuerdo. Sí, pero además hay que agregar el proyecto de limitación de llamadas telefónicas porque tiene urgencia. Está en primer lugar, a raíz de que tiene la urgencia. Reglamentariamente hay que ponerlo en primer lugar. Muy bien. ¿Le parecen bien los tres invitados? A los diputados. Sí, bien. ¿Estaríamos bien entonces? Porque, presidente. Gracias. Sí. Ya. Sí, no, porque después hay más invitados, pero eso lo dejamos para más adelante. Sí, para poder ver el proyecto que usted acaba de señalar. Exacto, ¿Ya? ya. Y Perfecto. también a lo mejor otros invitados que pueden realizar nuestros colegas diputados, digamos. Proclame el acuerdo, presidente. Proclame el acuerdo, por favor. Se acuerda. Colegas, el otro proyecto era continuar con la discusión general del proyecto de ley originado al mensaje de su excelencia el presidente de la República que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena en caso que indica el boletín 13.312-03. Ese también lo vamos a tomar ya el día lunes, la decisión definitiva de iniciar sesiones especiales para ver exclusivamente este proyecto. Lo vamos a analizar junto con el señor secretario, de tal manera que empiece ya a verse propiamente tal el proyecto como aquí se ha establecido. Doy la palabra finalmente a los señores parlamentarios. Estamos a la hora, presidente. Estamos a la hora sí, para la... Sí. Y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta y quedan invitados todos, Dios mediante, para el próximo lunes, siempre que no exista distrital. Y si no se cambia para el próximo lunes. Si no es este lunes, es para el subsiguiente. Si es que hay distrital, lo dejamos para el lunes subsiguiente. Ya. Saludar también al diputado Tomás Hirsch, que se encuentra con nosotros. Me imagino que él también es parte de las mociones sobre el DICOM, ¿verdad? Sí, saludarlo solamente muy rápido, presidente. Sí, yo soy autor del primero de los proyectos que se presentó, el 13.414, junto a varios de ustedes que lo suscribieron. Así que venía a ver si se discutía hoy día y hacer una breve presentación, pero no siendo así, nada, estaré cuando se discuta el proyecto. Gracias, presidente. Próximo lunes. Para el próximo lunes, colega. Muy Gracias. Bien. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta y se agradece la asistencia de todos al señor secretario y prosecretario de esta comisión.